El tercer ejercicio de superficies extendidas dice así: la punta de un cautín, que también se le dice normalmente en algunos países cautil, consiste de una barra de cobre de 0,6 centímetros de diámetro y 7,6 centímetros de longitud. Si la punta debe estar a 204 grados Celsius, ¿cuál es la temperatura mínima requerida de la base y el flujo de calor en BTU por hora y en watt hacia la base, suponiendo que el coeficiente de convección es 22,7 y la temperatura del aire es 21 grados Celsius? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con maleta? Bueno, si quieren podemos buscar una imagen de un cautín. Se puede ver algo así. Entonces vamos a asumir que esto lo podemos modelar como una aleta. Y de una forma aún más simplificada, porque dice que simplemente lo consideremos como una barra a la punta. Esto es derecho, no tiene esta forma cónica acá. Pasando los datos, tenemos que la punta del cautín es una barra de cobre de diámetro de 0,6 centímetros, o sea, de radio igual a 0,3 partido en 100 metros, de largo igual a 7,6 centímetros, y la temperatura ideal que debe tener en el extremo de la barra es 204 grados Celsius. Nos pregunta cuál es la temperatura mínima requerida en la base, o sea, en la parte de acá, y el flujo de calor tanto en BTU hora como en watt hacia la base. Y el coeficiente de convección es 22,7 y la temperatura ambiente 21 grados Celsius. Esta es la forma simplificada del cautín y nos vamos a centrar solamente acá en la aleta. Podemos hacer algunas suposiciones, como asumir un estado estacionario para poder aplicar las ecuaciones, que la constante térmica del cobre es constante, para la redundancia, y si buscamos en tablas nos va a aparecer tablado 227 grados, que es cercano a los 204 o a lo que podría estar toda la aleta, y ahí es de 388 watts por metro Kelvin. Si buscamos en IES exactamente para 204, que nuevamente va a ser la temperatura solamente de esta parte de acá, pero igual puede ser una buena aproximación, nos da que es 388,1, o sea, el cambio, la variación es muy poquita. No nos va a importar mucho que cambie un poco la temperatura, va a ser alrededor de esto la constante de conducción. Y también la suposición más importante es que esta punta del cautín se puede modelar como una aleta para poder aplicar las ecuaciones. Nuevamente tenemos que pensar qué caso sería el más adecuado para modelar cómo se está perdiendo calor en la punta de la aleta. Nuevamente no es infinitamente larga la aleta, tampoco está aislado. Podríamos tener la duda si es entre una temperatura constante o pérdida de calor por convección. Dice que esta es la temperatura ideal, pero no significa que haya una restricción física que está haciendo que el cautín esté a esa temperatura. No hay como un medio o algo así. Entonces podemos considerar que no es una temperatura fija y que en la realidad vamos a estar perdiendo calor por convección naturalmente, porque no hay nada externo que lo esté cambiando o modificando. Así que nuevamente sería el caso 4. Por lo tanto, las ecuaciones son estas de acá. Para la distribución de temperatura, que es la primera pregunta, nos preguntan por una temperatura, y para la rapidez de transferencia de calor. Entonces, lo primero es la temperatura mínima requerida en la base. Tenemos esta ecuación de acá que nos pide el coeficiente m, que habíamos visto que m al cuadrado, mira esto más para abajo, igual a hc por el perímetro dividido en k por el área. Todos datos que podemos sacar. Por ejemplo, el perímetro, que ahora es una barra, es 2pi por r. El área es pi por r al cuadrado. Recuerden que nos enfocamos en esta área de acá.
Y el resto de los datos los tenemos. O sea, ya tenemos M, pero aquí no está la temperatura todavía. También tenemos L, que va a corresponder al largo de la barra, los 7,6 centímetros. 7,6 partido en 100. Dejemos todo en el sistema internacional para no tener problemas. Y nos preguntan por X. ¿Qué va a ser X? Un punto donde conozcamos la temperatura a la que está, o donde eso sea nuestra incógnita. Aquí nos conviene denominar que X va a ser igual a L, o sea, a esta parte de acá. Y la temperatura de X va a ser igual a T sub L. Y T sub L, la temperatura aquí, es la temperatura ideal, los 204 grados Celsius. Aquí tenemos esto. El A y el K también. Y ahora nos falta determinar cómo escribir estos diferencia de temperatura acá. Teta va a ser evaluado en X menos la temperatura evaluada en X menos la temperatura infinita. En este caso corresponde a T sub L menos la temperatura ambiente. Y el teta de la superficie va a ser igual a la temperatura de la superficie menos la temperatura infinita o la temperatura ambiente. Aquí tenemos como información la temperatura ambiente, la temperatura en el extremo, pero nuestra incógnita es la temperatura en la superficie. O sea, al reemplazar o anotar todos estos números de acá, la incógnita solo quedaría aquí y se despeja con esta ecuación de acá. Si resolvemos eso, nos va a dar que la temperatura de S va a ser igual a 225,8 grados Celsius. Y ahora podemos determinar la rapidez de transferencia de calor con la ecuación que teníamos antes. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos toda la información, coeficientes, datos geométricos, diferencia de temperatura, el M y el L, todo esto de acá. Así que simplemente reemplazar y calcular. Que en este caso nos da que esto es igual a 6,307 watts. 6,30, no confundir. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Tenemos el calor que está transfiriendo la aleta, pero no el calor que va a fluir por la base, o hacia la base o desde la base. Pero si hacemos un diagrama simple, esto podemos imaginarlo así. Tenemos que de la aleta llegaba calor de la herramienta acá, podría ser el Q base, y todo este calor se puede disipar por aquí, por acá, por acá, acá, como Q aleta. Y si hacemos aquí un volumen de control, simplemente vamos a llegar aquí, como estamos en estado estacionario, Q base, que es un calor de entrada, menos el calor de salida, que es Q aleta, tiene que ser igual a 0 para que esto no se empiece a sobrecalentar y pase a estado transiente, ni a enfriar ni a nada. Entonces, para que eso suceda, el calor de la base debe ser igual al calor de la aleta. Entonces, ya encontramos el calor de la aleta en watt. También nos pedía transformarlo a BTU por hora. La función NIS es la función convert, que simplemente tendrían que anotar aquí QBTU si quieren, el nombre que quieran darle a la incógnita,
va a ser igual a los 6,30 por comprar de la unidad original a la unidad nueva que quieran. Y para hacer la mano, pueden considerar la regla de que 1 watt corresponde a 3,41 BTU/hora. Con cualquiera de las dos opciones les va a resultar que esto escrito en BTU/hora son igual a 21,52 BTU/hora. Y con eso damos por finalizado el ejercicio.